Hola chicos, buen día. Bienvenidos a esta sesión. Y el día de hoy vamos a ver uno de nuestros últimos temas. ¿Y qué puedo decir de él? Que es fabuloso, magnífico, que lo amo. El teatro. Muy bien chicos, ustedes ya han tenido el encuentro con esta forma de arte que es maravillosa. Y como la han tenido, les voy a pedir que no escriban 5 palabras. En esta ocasión van a escribir 10 palabritas que vengan a su cabecita cuando escuchen esa palabra. Teatro. Pueden ser emociones, situaciones, definiciones que recuerden, cosas que hemos trabajado. Pueden escribir esas 10 palabritas en su libreta y después alguno de los conceptos que les puse en su compilado que les he enviado. Muy bien, chicos. ¿Qué podemos decir de el teatro? Pues, para empezar, que es una forma de expresión en la que no solo vives tu vida, sino que puedes vivir 1000 más, las que tú te permitas. Que puedes lograr avanzar y ser alguien distinto en cada una de las representaciones, en cada montaje. Puedes terminar siendo totalmente otro. Puedes reconocerte, tener la confianza en tu persona y desarrollar tantas habilidades que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. El teatro, como ya lo sabemos, es una de las artes escénicas relacionada con la actuación, que es actuar. Eso lo veremos más adelante, pero ustedes hoy en día me dirán que es reaccionar a estímulos ficticios como si fueran reales. Muy bien, el teatro representa historias actuadas frente a un espectador o espectadores o frente a una cámara. Puede ser esto en forma de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Recuerden que nos podemos apoyar de todo eso. El teatro es una de las actividades culturales más antiguas que conocemos en la humanidad. Es una de las artes escénicas más maravillosas que empezó a surgir desde la antigua Grecia. Tienen un lugar sobre el escenario y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole, mediante actores, música o escenografía. Recuerden que no necesariamente podemos hacer una obra con música, nos sirve mucho de apoyo. La escenografía también es opcional, mientras su trabajo sea claro, recuerden que pueden hacer una obra, mientras tengamos nuestro triángulo maravilloso. El origen del teatro, pues como ustedes ya lo conocen y hemos hablado de él, se ha cultivado a lo largo de la historia con distintos fines. Ha sido y será una herramienta para comunicar. Los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y célebres tragedias, proveniente de la antigüedad clásica, específicamente de la antigua Grecia. Y bueno, en el teatro griego, como yo se los expliqué, fue una de sus primeras interpretaciones. Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente. Incluso la palabra teatro, que se deriva del vocablo griego teatron. Recuerden que también hemos visto el teatro, que es el sitio para contemplar, mirar, lo que proviene también de la teoría. Que son las presentaciones de esta época, se daban en un espacio central para la actividad cívica, donde iban todas las personas a ver este acto. Y solían asistir los ciudadanos de todas las edades, como parte de una educación cívica, política y religiosa, según explica Aristóteles en su Poética. Los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el que podían purgarse las pasiones bajas del ser humano, pues muchos de los temas que veían ahí en sus obras eran muy controversiales y que pasaban según la mitología y hoy en día los podemos ver en nuestra cotidianidad. Esto era a través de la puesta en escena y mencionaban situaciones muy conmovedoras. Este proceso en el que los actores llegaban a ese punto donde todo parecía estallar, donde las pasiones, las emociones llegaban al clímax, se llamaba catarsis. Uno de los propósitos era que salieran del teatro los ciudadanos siendo mejores y siendo distintos a los que habían entrado. Muy bien, por aquí les muestro una imagen del teatro griego. Bueno,
Las representaciones de nuestro teatro eran rituales religiosos en un principio. ¿Recuerdan que habíamos hablado del culto al dios o semidios Dionisio? Que era la divinidad de la fecundidad, la vegetación y la vendimia, así como de la viña, el dios del vino. Los griegos celebraban con una procesión, con un carro que recorría por las calles principales, con una estatua en honor a Dionisio, rodeado de danzantes, que eran representados la mayoría de las veces por sátiros, de, de, de una gran alegría. También los ciudadanos danzaban y se disfrazaban. Se dice que se embriagaban y todo en honor al dios. Muy bien. Después cuando llegaban se sacrificaba, como ya lo habíamos visto, un macho cabrío, un carnero, cuya sangre era regada como una ofrenda para que fecundara los campos y tuvieran unos campos más fértiles. Mientras que los sáturos bailaban y salmodiaban algunos cantos en forma de canciones, ustedes saben que estos eran llamados los ditirambos. Bueno, esto se llevaba fuera de cualquier pueblo griego a principio y al final de la siega, que por lo regular era a principios de primavera, pidiéndole al dios Dionisio que el campo fuera fecundo. Dionisio, para recordar quién es Dionisio, pues bueno, según la mitología griega, Dionisio es uno de los considerados dioses olímpicos, hijo de la fertilidad entre Zeus, que era un dios, y Semele, que era una mujer hermosa, mortal, y él fue creado por ellos dos. Conocido como el patrono de la agricultura, era el dios del vino y la vida, la fecundidad, la fertilidad. Y bueno, en estos cantos que hacían, se invocaba a los dioses para que se acercaran a la tierra. Era una necesidad de respuesta a la que ellos tenían. Y fue gracias a un hombre que se llamaba Tespis que empezó a crear máscaras para que los actores se la colocaran y hablaran a través de la máscara dándole respuesta al pueblo, en concreto a Dionisio. Personificaban a Dionisio, hacían un trance y en ello buscaban la liberación del mar por medio del furor producido, origen de la futura purificación catártica en el acto teatral. Sin embargo, el simple canto o la invocación a un dios poco tenía que ver con el teatro, aunque sí con la teatralidad. Hacía falta que se cantase a un hombre y no a un dios. El rito religioso debía retirarse de la escena para dejar el paso al hombre. Pero Dionisio era mitad mortal, por tanto el hombre entonces se preguntaba, ¿por qué no cantar a un hombre que haya muerto y sea célebre a su naturaleza semihumana? Fue con esto que se permitió a Grecia seculizar el ditiramo. Bueno, entonces ellos, como ya les he comentado, ellos cantaban como una forma de pregunta hacia su dios Dionisio, en el cual esperaban una respuesta y para esto ya había un actor caracterizado quien era el que les respondía. Y así se produjo el acto teatral. La leyenda dice que durante estas invocaciones, un griego bastante pesado del vino se levantó y dijo, yo soy Dionisio, ¿qué queréis? Y así nació el primer actor en el sentido estricto del término. Este es uno de los mitos que se menciona, aquí se los puse como un pequeñito anuncio. Desde entonces, un primer actor salió del coro para disfrazarse de Dios. Luego se presentarían escenas de su vida y finalmente de los hombres. Ajá. Entonces ya tenemos el acto teatral en el que hay un Dios y un pueblo con un diálogo. El pueblo recordamos que lo manejaban los danzantes o los que cantaban los ditirambos y el actor que decidió salir empezó a crear el diálogo como una forma de acto teatral. Y después, pues ya se empezaron a manejar diferentes tragedias griegas que veremos más adelante. Y para el final, vamos a hacer un dibujo en el que ustedes me narren el origen del teatro en el ritual a Dionisio. Recuerden que habíamos hablado antes de todo este furor que había en las fiestas
cuando iban danzando por las calles principales de Grecia, las mujeres con el vino y toda esta fiesta dionisíaca. Van a hacer su dibujito, espero que les quede muy, muy bonito. Anoten las definiciones que ven ahí en su compilado que les he enviado. Espero que les quede hermoso su trabajo. Aprovecho para mandarles un abrazo, decirles que los extraño mucho y que tengan un excelente día, chicos. Espero les esté yendo muy bien. Hasta la próxima sesión. Que tengan un buen día.